¿Es posible un mundo mejor? Segunda temporada. Jesús, propósito y destino. Sean todos bienvenidos a explorar juntos todas las posibilidades para un futuro mejor, compartiendo la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, su infancia, la vida familiar cotidiana con sus hermanos y hermanas, su adolescencia y cómo fue su darse cuenta de quién era realmente. Eso y mucho más. Descubre con nosotros la revelación sobre la vida y obra del Maestro, contenida en el libro de Urantia en detalle. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos y a cada uno en especial. Y para comenzar esta reunión, vamos a hacer una oración que va a estar a cargo de Isabelita. Isabelita, por favor, la palabra es tuya. Gracias, Rita. Bueno, invito a todos que nos pongamos en la misma conexión divina. Pidamos a ese Espíritu de Dios que asiste en nuestras mentes, que habita en nosotros, que su luz nos ilumine y nos acompañe. Envolvámonos con la energía del Espíritu de la verdad que dejó el Maestro Jesús en Pentecostés y pidámosle también al Espíritu Santo que nos rodee y nos envuelvan para que recibamos ese amor divino, esa misericordia infinita, esa bondad eterna que 24 horas al día millones de seres de luz están dispuestos a entregarla, para que podamos disfrutar este compartir entre verdaderos hermanos, construyendo así el reino de Dios en Urantia. Padre Santo, estamos en tus manos. Hágase aquí y ahora y por siempre tu santísima y divina voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gracias, Isabel. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos oficialmente, incluido a nuestro invitado especial, Jesús de Nazaret, porque estamos reunidos aquí en su nombre. Bueno, la dinámica de este encuentro, bueno, fue a pedido justamente del público, porque Es posible un mundo mejor, segunda temporada, iba a regresar el año que viene, pero bueno, debido a las fechas, creímos todas las familias de estudiantes del libro de Urantia de la Quinta Revelación que ameritaba eh, hacer una edición especial. Misterio, mito, realidad, Jesús de Nazaret, el niño Dios. Les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos cerrados. Esta grabación va a ser luego subida a nuestro YouTube, donde pueden ver la primera temporada. El canal es Un Mundo de Luz y Vida. El mecanismo de la reunión, para los que no la conocen, es que vamos a tener una exposición de Javier y después vamos a ir a la parte de intercambio de ideas, preguntas, respuestas, por los que le vamos a pedir que levanten la mano y se les dará la palabra. Y finalmente haremos un brindis para despedir este 2024. Así que agradecidos profundamente por su asistencia. Sin más, le doy la palabra a Javier. Pues muy buenas tardes desde España y muy buenos días desde Colombia y México. Y Os pregunto, Argentina. y Argentina, por supuesto, y todos los demás que no me acuerdo, pues hay muchos países juntos. Os preguntaréis que por qué hemos celebrado esta reunión de hermanos en esta época, porque claro, como todos bien sabemos, Jesús no nació un 24 de diciembre. Eso tiene otra explicación. Pero nos pareció importante celebrar el nacimiento de Jesús todas las veces que hagan falta, como si fueran los 12 meses del año. Y entonces, aprovechando en esta ocasión que nos juntamos con la familia
que procuramos estar juntos, que nos hacemos regalitos y, bueno, que confraternizamos un poquito, pues yo creo que sería bueno recordarlo nuevamente, aunque sabemos que estas no son las fechas en las que realmente nació Jesús de Nazaret, según se lo relata en el libro Durantia, como bien conocéis. Y bien, la presentación va a durar media hora. Todo el trabajo va a ser el que vais a hacer vosotros haciendo preguntas y respuestas, porque realmente esta presentación sirve un poco como introducción y como recordatorio para los que ya lleváis mucho tiempo leyendo el libro de Durantia y para los que apenas habéis empezado a leerlo, pues un poco para entrar en contexto. Es por lo que hemos preparado esta breve presentación, que yo espero que no dure más de media hora, aunque siempre me suelo prolongar algunos minutillos más. Entonces, sin mayor dilación, voy a compartir y vamos a empezar. Bien, confírmame nada más, Mora, si ya se ve. Correcto. Perfecto. Bien, bien. Lógicamente, todo lo que vamos a hablar aquí está relacionado con la quinta revelación, pero también existen otras fuentes también reveladas en los evangelios y anteriormente, a las cuales en algún momento vamos a tirar de ellas para intentar explicar detalles que en el libro Durantia no se nos dice, no se nos comunica. Entonces vamos a empezar un poco por saber quién realmente fue Jesús de Nazaret. Bien, nos dicen los reveladores. Nuestro Hijo Creador es la personificación del concepto original 611.121 de identidad infinita que tuvo origen simultáneamente en el Padre Universal y el Hijo Eterno. El Miguel de Nevadón es el Hijo unigénito que personalizó este 611.121 concepto universal de divinidad y de infinidad. Su sede se encuentra en la triple mansión de luz en Salvington. Debido al nombre asociado a su séptima y última donación en Urantia, a veces se le llama Cristo Miguel. Os recuerdo que existen 7 superuniversos y que existen 100.000 universos locales. El universo local de Nevadón es uno de ellos. Dispone de 100 constelaciones. Estamos hablando de 10 millones de planetas habitados o habitables. ¿De un poco para que sepamos la magnitud de nuestro creador, quién es. No es ese hijo unigénito, único, que en el catolicismo pues, se preconiza, ¿no? Es uno de los 700.000 hijos paradisíacos, creadores. Bien, nos dicen los reveladores que sería casi imposible explicar plenamente las numerosas razones que llevaron a elegir Palestina como país para la donación de Miguel, y en especial por qué exactamente se escogió a la familia de José y María como marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia. Os recuerdo solamente que en nuestro séptimo superuniverso al que pertenecemos hay 10 millones de planetas habitados o habitables. Entonces, de todos esos millones de planetas, Miguel de Nevadón eligió este planeta humilde, la Tierra, al cual se le llama Urantia, es el nombre cósmico que tiene, como lugar para hacer su séptima y última donación. Yo te recuerdo también que también se nos denomina como el planeta número 606 de Satania. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se seleccionó a la familia de Jesús? Vamos a empezar un poco por los antecedentes, para comprender un poco más este maravilloso milagro. Dice que después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos aislados son los mundos que se aislaron debido a la rebelión de Lucifer, acordaros, preparado por los Melquisedec con el asesoramiento de Gabriel, Miguel escogió finalmente Urantia. Además lo escogió personalmente él. Esto es curioso. Dice, como planeta para efectuar su última donación. Cuando Miguel aprobó esta decisión, Gabriel nombró y envió a Urantia la comisión familiar de los 12, escogida entre las órdenes más elevadas de personalidades del universo, con el cargo específico de investigar la vida familiar judía. Cuando esta comisión finalizó su tarea, Gabriel se encontraba en Urantia. Fijaros que Gabriel estaba en Urantia, estaba aquí visualizando, él quería ver exactamente en qué situación se encontraba el planeta. Es decir, además de los informes, él se personó
Gabriel se encontraba en Urantia y recibió el informe que designaba a 3 posibles parejas que, en opinión de la comisión, eran igualmente favorables como familias de donación para la encarnación que Miguel tenía en proyecto. Es decir, no penséis que el tema se hizo de una forma aleatoria. Se analizó el país, se analizó en qué zona y luego hubo una triada de parejas entre las cuales se eligió a la de María y José, pero realmente hubo una comisión de 12 que se encargó un poco de hacer este trabajo, ¿eh? Recuerdo también que Urantia forman un total de 37 mundos del sistema que fueron aislados por la rebelión de Lucifer, ¿no? Bien, ¿quién fueron los padres y hermanos de María? Bien, pues nos dice la revelación que Joaquín y María fueron los padres de María. María tuvo 4 hermanos, 2 hombres, de los cuales el único nombre que sabemos que nos hace referencia en el Urantia, uno se llamaba Simón, el otro lo desconocemos, y también hubo 2 mujeres, conocemos solamente el nombre de una de ellas, que se llamaba Salomé. En total fueron 5 hermanos, incluyendo lógicamente a María. Eso por la parte de María. Igualmente se nos informa sobre los nombres de los padres de José. Sabemos que José tenía 8 hermanos. Esto aparece en el documento 122. Y con él que nos dice que con él eran 9 hermanos en total, ¿de acuerdo? Y José tenía el mismo número de hermanos que Jesús, que también tuvo 8 hermanos. Y claro, esto es, cuando uno lee el libro de con profundidad, empieza un poco a buscar ciertos paralelismos. Es decir, José tenía el mismo número de hermanos que tuvo Jesús, 8 hermanos. Qué curiosidad, ¿no? Pero bueno, son cosas que nos llaman la atención. Bien, se conocen y realmente se conocen, se deben de quedar prendados. José debe quedar prendado de María, que no debía ser una chica guapísima, muy joven, por cierto, y realmente y se casa. Tienen un noviazgo y se casa. Y nos dicen los reveladores que José y María se casaron, de acuerdo con la costumbre judía, en la casa de María, en las afueras de Nazaret, cuando José contaba 21 años de edad. Y José contaba 21 años de edad, de María no sabemos nada. Esta boda fue la culminación de un noviazgo normal de casi 2 años. Fijaros, si se casaron, José se casó cuando tenía 21 años y estuvieron 2 años de noviazgo, realmente cuando se conocieron, José tenía 19 años. Los 19 años se conocieron. Digamos la fecha que sabemos de José, por extrapolación. Y bien, nos dicen igualmente los reveladores que en el mes de marzo del año 8 antes de Jesucristo fue el mes en que José y María se casan. Bien, en el libro de Urantia no se especifica la edad de María al casarse. Bien, una pequeña extrapolación para que veáis la profundidad un poco del tema. Si analizáis este pequeño grafo que he hecho un time del noviazgo casamiento, fijaros que aquí pone que José se casó a los 21 años de edad, ¿de acuerdo? Entonces, se conocieron 2 años antes. Luego José tenía 19 años. Y de María, no se sabe, pero por una información que voy a dar ahora, se presupone que María debía tener entre 12 y 13 años cuando conoció a José, que tenía 19 años. Y que realmente 2 años después fue cuando se casan. Luego, estamos pensando que María podría tener una edad entre los 14 y los 15 años cuando se casó con José, que tenía 21 años. Acordaros que se casaron en marzo. Entonces, ¿estos datos de dónde lo hemos sacado? Pues lo hemos sacado del Evangelio apócrifo de Santiago, donde hace referencia a estas edades. Pero os recuerdo que en el libro de Urantia no se hace referencia a estos datos. No sé por qué causa. Nunca se dice la edad de las mujeres. Bien, una vez que se casan ellos, se produce un hecho milagroso y es la anunciación de María. Hay un momento que María y José cohabitan como un matrimonio pues que se ha casado, ¿de acuerdo? Y yo pienso que vivirían en casa de los padres de María, que era lo habitual en aquella época. Y nos dicen los reveladores que cierta tarde, al ponerse el sol, antes de que José hubiera regresado al hogar, Graviel, cuando habla del hogar es porque ya estaban casados, estaban formando un hogar. Graviel se apareció a María, al lado de una mesa baja de piedra. Después de que ella recobrara la serenidad, le dijo. Lógicamente, cuando tiene esa visión, pues imaginaos el estado de nervios de María. Debía estar completamente descompuesta. Entonces, cuando este ángel Gabriel esperó a que María se serenara, porque es que realmente el estado de nervios
fue terrorífico. Pero fijaros cuál fue el mensaje literal que le transmitió. Dice, vengo por orden de aquel que es mi maestro, a quien tú amarás y alimentarás. A ti, María, te traigo gratas noticias al anunciarte que tu concepción está ordenada por el cielo y que cuando llegue el momento serás la madre de un hijo. Lo llamarás Josué y él inaugurará el reino de los cielos en la tierra y entre los hombres. No menciones esto a nadie salvo a José y a Isabel, tu pariente, a quien también me ha parecido, y que pronto dará igualmente a luz un hijo cuyo nombre será Juan. Este preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo proclamará con gran fuerza y profunda convicción a los hombres. No dudes de mi palabra, María, pues este hogar ha sido elegido como morada humana del Hijo del Destino. Mi bendición te acompaña, el poder de los Altísimos te fortalecerá y el Señor de toda la tierra te protegerá. Fijaros que en ningún momento Gabriel le dijo que fuese el Mesías, que muchas veces, desgraciadamente, se ha transgiversado esta información dentro del mundo evangélico y católico, sobre todo en el mundo cristiano, y siempre se ha intentado en buscar un paralelismo entre Jesús de Nazaret, la misión de Jesús de Nazaret y la misión del Mesías. Bien, la anunciación de Gabriel a María tuvo lugar al día siguiente, y lo he subrayado, día siguiente de la concepción de Jesús. Es decir, primeramente se produce la concepción y después viene el ángel, perdón, viene Gabriel, más que un ángel, no fue un ángel, y realmente se lo comunica. Y fue el único acontecimiento de naturaleza sobrenatural que se produce en toda su experiencia de gestar y dar a luz al hijo de la promesa. Bien, Gabriel, ¿quién era? Porque rápidamente, incluso a mí mismo se me ha ido la palabra el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel. Y no, ¿quién era Gabriel? Gabriel era un jefe ejecutivo. Realmente en el libro de Urantia se le denomina como la radiante estrella matutina. Es la personalización del primer concepto de la identidad y del ideal de personalidad concebida por el Hijo Creador y por la manifestación del Espíritu Infinito en el universo local. Es decir, realmente el primer hijo que tuvieron la ministra divina, el espíritu creativo del universo, y Miguel de Nevadón fue este Gabriel, este jefe ejecutivo. Es para que no lo confundamos con un ángel o con un... Es mucho más. Bien, pero lógicamente os podéis imaginar que cuando María, yo me imagino que cohabitarían como cualquier pareja normalmente. Pero claro, cuando María en un momento, pues le dice que va a tener un hijo, que siente que va a ser madre, pues seguramente José se pondría tan contento. Pero claro, el problema está que María le cuenta que ha tenido una visión, que ha venido un ser que se llama Gabriel, que le ha anunciado que va a venir y que va a ser además el que va a inaugurar un mundo de la familia universal. ¿Va? Entonces, claro, el pobre José yo me imagino que la escucharía con estupor diciendo, esta mujer ha perdido el sentido común, porque lógicamente que fueran a tener un hijo lo puedo entender, pero claro, que le contara esa historia a José, pues lógicamente empezaría a dudar incluso de la cordura de su pareja, porque seguramente María se lo manifestaría con una intensidad emocional enorme. Y José, un hombre normal, racional, trabajador, pues diría, ¿esta mujer qué le pasa? Que me dice que va a tener un hijo, pero que además le va a venir concebido por el cielo. Entonces, claro, José entra en un estado un poco de casi psicótico. Entonces, los reveladores nos comentan que debió de haber esta necesidad de que desde arriba tuvieran que comunicarle a José que no se preocupa. Entonces, José realmente tiene un sueño. Dice que en este sueño se le apareció un brillante mensajero celestial que le dijo, entre otras cosas. Al ser un brillante mensajero celestial, seguramente no fue Gabriel, fue otra personalidad angelical, no fue un propio ángel o un arcángel, no lo sabemos. Lo que nos dice es un brillante mensajero celestial. Y le dice lo siguiente a José en sueños, debe ser un sueño muy vivido. Dice José, aparezco ante ti por orden de aquel que ahora reina en las alturas. He recibido el mandato de informarte acerca del hijo que María va a tener y que llegará a ser una gran luz en el mundo. En él estará la vida y su vida se convertirá en la luz de la humanidad. Vendrá primero hacia su propio pueblo, pero ellos casi no lo recibirán.
Con lo cual ya sabían, ellos por delante tienen información de que las cosas no iban a ser fáciles. Pero a todos los que lo reciban, les reservará que son hijos de Dios. Dice que después de esta experiencia, José no volvió a dudar nunca más de la historia de María sobre la visita de Gabriel, ni de la promesa de que el niño, por nacer, sería un mensajero divino para el mundo. Bien, aquí os pongo también un timing un poco, repetí el tema, pues el 9 de marzo del año -8, pues se casan María y José. Hay una anunciación a su prima Isabel, que fue en julio del año -8, fueron 3 meses después. Pero fijaros que la concepción de Jesús, después, a los 8 meses de casamiento, es cuando realmente se produce la concepción de Jesús, un día antes de la anunciación. María, la anunciación se produce en noviembre del año -8. Y lógicamente 9 meses después, de forma natural, como nace cualquier niño en este mundo, en este planeta, nació Jesús, que nació, ya os los adelanto, un 21 de agosto del año -7. Bien, lógicamente cuando Jesús nace, pues hay que empadronar a este niño, porque en aquella época surgió la necesidad de saber cuántos palestinos había en aquella zona y sobre todo a la hora de pagar impuestos, que es lo que le interesaba normalmente. Sabéis que entonces toda Judea estaba bajo dominación romana y tenían que pagar el tributo. Lógicamente era importante saber cuántas personas podían pagar el tributo, lo cual era importantísimo empadronar a todo el mundo. Dice que no era necesario que María fuera a Belén para empadronarse. El empadronamiento no se hizo en Nazaret ni en Jerusalén, fue en Belén. Dice que José estaba autorizado para registrar a su familia, pero María, que era una persona intrépida y decidida, insistió en acompañarle. Lógicamente han pasado muchas cosas desde la anunciación, el casamiento, pero lógicamente en esta presentación, en esta breve presentación, no podemos hacer hincapié en muchísimos hechos muy interesantes, pero que si no nos llevarían a 2 y a 3 horas de exposición. Luego, lógicamente, hemos cogido los temas más importantes. Y un tema para mí importante fue la situación económica de la familia de Jesús, cómo se encontraba en ese momento. Nos dicen los reveladores que José y María eran pobres y como solo tenía una bestia de carga, un burrito, María, que estaba encinta, montó sobre el animal con las provisiones mientras que José caminaba conduciendo a la bestia. Construir y amueblar la casa había sido un gran gasto para José, que también tenía que contribuir al mantenimiento de sus padres, y esto lo deja subrayado, porque además de ser una buena persona y un buen hijo, tenía que contribuir al mantenimiento de sus padres, que seguramente serían mayores y estaban necesitados. Fijaros la carga de José. La figura de José realmente es que es maravillosa, igual que la de María, pero es que José no se da la importancia que tuvo en la vida de Jesús. Dice que ya que sus padres se habían quedado incapacitados hacía poco tiempo. Así es como esta pareja judía partió de su humilde hogar por la mañana temprano, el 18 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, en dirección a Belén. Importante la situación económica de ellos. Bien, una vez que ellos están ahí, tienen que partir hacia Belén, lógicamente. Dice que a primeras horas de la radiante mañana del 19 de agosto, José y María se pusieron de nuevo en camino. Tomaron su comida del mediodía al pie del monte Sartaba, que dominaba el valle del Jordán, y continuaron su viaje, llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada del camino en las afueras de la ciudad. Lógicamente eran pobres, no iban ahí a un hotel de 5 estrellas, iban siempre a las posadas que estaban en las afueras de las ciudades. Dice que el 20 de agosto, por la mañana temprano, reanudaron su viaje llegando a Jerusalén antes del mediodía, visitaron el templo y a continuación continuaron hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. Bueno, se nos informa que tardaron aproximadamente 5 días en llegar. Si echéis cuentas en las fechas que salen y llegan, son 5 días los que tardaron. La distancia entre Nazaret y Belén es de aproximadamente 170 kilómetros. Eso suponiendo un recorrido de que hicieran 34 kilómetros al día, que ya es demasiado. Es decir, prácticamente estaban todo el santo día, menos el ratito que echaban por la noche para descansar y comer en algún momento. Algo que entonces no es como ahora, con las carreteras que tenemos ahora, y con GPS y cosas así. Bien, aquí he puesto un breve, como sé que a alguna persona le puede interesar este documento, os lo he dejado un poco para que veáis la distancia. ¿Dónde estaba Nazaret? En el norte, en Galilea, y dónde estaba Belén, ¿de acuerdo? En la provincia de Samaria, cerca de la zona de Idumea, para que tengáis un poco
idea. Bien, vamos a hablar del nacimiento de Jesús ya, y ya es hora. Dice que María estuvo inquieta toda aquella noche, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al amanecer, los dolores del parto empezaron claramente, y al mediodía, el 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, con la ayuda y la asistencia generosa de una viajera como ella, María dio a luz a un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en las ropas que María había traído por precaución y se le acostó en un pesebre cercano. Pero ya sabemos realmente cuándo fue la fecha. La verdad que hay una imagen preciosa. Esto es culpa de Mora, que fue la que proporcionó estas imágenes a la hora de construir este documento. Pero la verdad que eligió unas imágenes que son realmente espectaculares. Bien, y ahora hablemos un poco de los Reyes Magos, que todo el mundo que todo el mundo le llama la atención, porque nos dicen en toda la tradición que cuando Jesús nació, bueno, pues fueron tres Reyes Magos a ofrecerle, a adorarlo y a ofrecerle una serie de regalos. Y nos dice que lo que nos dice el libro Durante es que la cosa fue más sencilla de lo que parece. Dice que ningún pastor u otra criatura mortal vino a rendir homenaje al niño de Belén. Es decir, allí no estaba lleno de pastores, ni tocando música, ni había ningún estrellas celestiales, ni ángeles dando vueltas por ahí, no. Fue una cosa muy sencillita, igual que cualquier niño que nace en el mundo en este momento. Dice, era todo normal, y dice, hasta el día que llegaron ciertos sacerdotes de Ur, que habían sido enviados por Zacarías desde Jerusalén. Bueno, no es que fueran enviados por Zacarías, sino que estos sacerdotes salieron porque estaban lejísimos en Ur y fueron caminando y llegaron allí. Entonces, en un momento como cuando llegaron a Belén, no sabían dónde podía encontrarse eh, ese, ese, esa, ese ser, ese rey judío, que es lo que ellos iban buscando. Bueno, pues se acercaron al templo y lógicamente Zacarías, que estaba allí, era un sacerdote, pues les dijo que él creía que podía ser. Lo sabía porque, lógicamente, su mujer también había tenido un niño, a Juan, ¿os acordáis? Entonces, lógicamente, lo redirige hasta donde ellos, donde estaba Jesús, ¿de acuerdo? Pero bien, estos reyes magos de Oriente, ¿quién eran? Nos dicen que en el libro de Durante también que algunos hombres sabios de la tierra conocían la llegada inminente de Miguel mediante los contactos entre mundos. Fijaros que ahí hay una conexión. Dice, estos hombres sabios, con perspicacia espiritual, se enteraron de la próxima donación de Miguel en Urantia. Y los serafines lo anunciaron a través de las criaturas intermedias a un grupo de sacerdotes caldeos cuyo dirigente era Arnón. Estos nombres de Dios visitaron al niño recién nacido. Entonces, esa tradición cristiana tan hermosa, tan bonita, de Melchor, Gaspar y Baltasar, pues no es cierta. No es cierta. Lo único que sabemos por la información que nos dan los reveladores es que de uno de ellos sí lo conocemos el nombre, que era Arnón. Y bueno, los otros no lo sabemos. Ni que uno era negrito y los otros, yo me imagino, pues serían de la misma raza los tres. Y nada más, no os podemos decir nada más porque el libro entero no nos dice nada más, excepto otra cosita más. Nos dice que hacía algún tiempo un extraño educador religioso de su país les había dicho a estos sacerdotes de Mesopotamia que habían tenido un sueño, en el cual se le informaba que la luz de la vida estaba a punto de aparecer en la tierra como un niño y entre los judíos. Y hacia allí se dirigieron estos tres sacerdotes en busca de esa luz de la vida. Después de muchas semanas de búsqueda infructuosa en Jerusalén, estaban a punto de regresar a Ur. Ya estaban cansados de buscar una encontrada, cuando Zacarías se encontró con ellos y le reveló su creencia de que Jesús era el objeto de su búsqueda. Los envió a Belén, donde encontraron al niño y dejaron sus regalos a María, su madre terrestre. Dicen que el niño tenía casi 3 semanas en el momento de su visita. Ya estaba un poquito 3 semanas. Pero también aquí me gustaría hacer una reflexión. Nos dicen en la tradición cristiana que Jesús recibió de cada rey mago un regalo: oro, incienso y mirra. Si eso hubiera sido verdad, Jesús hubiera sido el niño más rico de aquella zona. ¿Quién tenía oro en aquel tiempo? Pero es que el incienso y la mirra valían más que el oro, ¿de acuerdo? Se utilizaban como ofrendas para bendecir los santuarios y era carísimo. Bueno, no quiero hacer ningún mayor comentario al respecto. Bien, pero lógicamente se nos hablan también de la famosa estrella de Belén. Todo el mundo tiene en su nacimiento una estrella de Belén encima, que parece ser que fue la que iba dirigiendo a los Reyes Magos.
Bueno, por la noche a lo mejor, pero durante el día era difícil verla. Pero bueno, independientemente de ese tema, todo es relativo. Fijaros que nos dicen que estos hombres sabios no vieron ninguna estrella que los guiara hasta Belén. La hermosa leyenda de la estrella de Belén se originó de la manera siguiente. Jesús había nacido un 21 de agosto, a mediodía, del año 7 antes de Jesucristo. El 29 de mayo del mismo año tuvo lugar una extraordinaria conjunción de Júpiter y de Saturno en la constelación de Piscis. Es un hecho astronómico notable que se produjeron conjunciones similares el 29 de septiembre y el 5 de diciembre del mismo año. Basándose en estos acontecimientos extraordinarios, pero totalmente naturales, los seguidores bien intencionados de las generaciones siguientes construyeron la atractiva leyenda de la estrella de Belén que conducía a los magos adoradores hasta el pesebre, donde contemplaron y adoraron al niño recién nacido. Bien, esto es un resumen un poco para que una síntesis un poco de los Reyes Magos. Dice que los tres sacerdotes de la ciudad de Ur no eran tres Reyes Magos de Oriente, eran caldeos. Esto es lo primero. Lo segundo es que los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar son ficticios. El único nombre real fue el de Arnón. Debieron conocer la noticia con varios meses de antelación, ya que vinieron de Mesopotamia. Estamos hablando de la Persia, lo que es actualmente Irak. ¿Mm? Y están a una distancia mínima de 1.300 kilómetros en línea recta. Imaginaos las distancias entre dunas y poblaciones. Estos tres sacerdotes no fueron guiados por una estrella, fue un mito. No entregaron a Jesús tres regalos sobre incienso y mirra, por lo que ya he comentado, sería el niño más rico del país. Si esto hubiera ocurrido, Jesús hubiera nacido rico. Y el hecho de que uno de los reyes magos fuera de raza negra es otra invención posterior. ¿Quién fue ese extraño educador religioso de Mesopotamia que a través de un sueño informó a los tres sacerdotes de Ur? Bueno, eso ya lo dejo en una interrogación. Y bueno, fijaros aquí es un pequeño timing que es importante aquí porque como no he podido hablar de todo, hay un pequeño punto que el nacimiento de Jesús fue el 21 de agosto, pero Jesús, como cualquier niño judío, tuvo que ser circuncidado. Y lógicamente, 7 días después se produjo la circuncisión de Jesús, que fue el 28 de agosto del año -7. Y lógicamente, 3 semanas más tarde fue cuando aparecieron los sacerdotes. Vamos acabando ya, no os preocupéis. Después, ¿sabéis lo que pasó? Que lógicamente, por un hecho que realmente Herodes, cuando se entera de este tema, pues realmente entra en cólera y se quiere cargar a ese futuro rey judío, lógicamente, porque la usurpación del trono para él era terrorífico. Esto además que Herodes se cargó prácticamente a toda su familia, porque era un tío realmente un sanguinario. Dice que cuando Jesús tenía poco más de un año, José y María salieron de Belén con el niño camino de Alejandría a Egipto, lógicamente huyendo de un hecho que no vamos a hacer mención aquí, pero que realmente Herodes mandó masacrar a todos los niños que fueran menores de 3 años, con lo cual mató a 14 niños inocentes, según nos relata en el libro de Durancia. Pero quiero haceros, para que veáis lo que pasó. Fijaros que la distancia que hay entre Jerusalén y Alejandría son de 673 kilómetros. Esto es datos en la actualidad por una autovía. En aquellos tiempos estarían dando vueltas por los caminos, realmente la distancia sería mucho mayor. Luego, el tiempo estimado seguramente podría ser casi de un mes en recorrido montados en un burro. Eh, Sería realmente un camino realmente tortuoso. Dice que una vez que llegaron a Alejandría, lógicamente, está en Egipto, Alejandría, dice que durante los 2 años de su estancia en Alejandría, Jesús gozó de buena salud y siguió creciendo normalmente. Aparte de unos pocos amigos y parientes, no se dijo a nadie que Jesús era un niño de la promesa. Uno de los parientes de José lo reveló a unos amigos de Memphis, que eran descendientes del lejano Akenatón. Estos se reunieron con un pequeño grupo de creyentes de Alejandría en la suntuosa casa del pariente y benefactor de José, poco antes de regresar a Palestina para presentar sus mejores deseos a la familia de Nazaret y sus respetos al niño. Luego Jesús pasó bastante tiempo, años de su infancia, viviendo en Alejandría. Dice que finalmente, una vez que pasó un tiempo, José y María se despidieron de Alejandría en un barco propiedad de su amigo Erraeón, con destino a Jope, puerto al que llegaron a finales del agosto del año 4 antes de Jesucristo. Se dirigieron directamente a Belén, donde pasaron todo el mes de septiembre en deliberaciones con sus amigos y parientes para decidir si deberían quedarse allí
o regresar a Nazaret. Bien, ya realmente pues toma la decisión ya de volver a Nazaret. Dice que el 1 de octubre José había convencido a María y a todos sus amigos de que era mejor para ellos regresar a Nazaret. En consecuencia, a principios de octubre del año 4 antes de Jesucristo, partieron de Belén rumbo a Nazaret por el camino de Lida y Escitópolis. Salieron un domingo por la mañana temprano. María y el niño iban montados en la bestia de carga que acababan de adquirir, mientras que José y 5 parientes los acompañaron a pie. Los parientes de José no consintieron que viajaran solos hasta Nazaret. Temían ir a Galilea, pasando por Jerusalén y en el Valle del Jordán, y las rutas occidentales no eran del todo seguras para 2 viajeros solitarios con un niño de poca edad. Lógicamente fueron muy prudentes. Fijaros el camino que recorrieron, ¿de acuerdo? Desde Egipto llegaron en barco hasta Jope, de Jope fueron hasta Belén y de Belén fueron a Nazaret. Y las distancias que son están ahí enumeradas y realmente fue un camino bien tortuoso si lo tuvieron que hacer además con un burrito. Me imagino que el burrito lo comprarían en Jope. Y bueno, ya finalmente ya acabó la presentación. Solamente recordaros que habla un poco porque Jesús, al igual que cada uno de nosotros, dispuso de un monitor del misterio, una chispa divina, un ajustador del pensamiento. Son los 3 nombres con los que se define la misma entidad, la presencia de nuestro Padre Paradisiaco en cada uno de nosotros. Y eso se produjo cuando se tomó su primera decisión moral positiva. Entonces, lo que nos dicen los reveladores es que si Jesús nació el 21 de agosto del año -7, la llegada del ajustador se produjo el 11 de septiembre del año 2 después de Jesucristo, lógicamente. Es decir, realmente fueron a los 4 años y medio de la vida de Jesús. Y cuando Jesús tuvo 4 años y medio, fue cuando realmente vino su ajustador del presente. Y nada más, hermanos, con esto finalizo mi pequeña presentación, que sirva un poco para estímulo para ahora profundizar, si queréis, sobre cualquiera de estos hechos y otros más de los cuales no hemos hecho referencia. Le paso la palabra a Mora y me pongo a vuestro servicio. Gracias, Javi, por tu presentación. Y bueno, acá estamos viendo todo el misterio que hay en torno al último otorgamiento de Jesús Micael como un ser de las más bajas categorías, digamos, de las más bajas criaturas que somos nosotros los mortales, creación propia también de Jesús Micael. Vemos el misterio del autootorgamiento del último, el cual lo hizo con honores y logró la soberanía de todo su universo. Vemos los mitos muy bien descifrados. Ahora sabemos que la cartita a los Reyes Magos tiene que estar dirigida a Ardón y no a Melchor, Gaspar y Baltasar. Y también tenemos la realidad, la ampliación de la verdad que nos trae la quinta revelación y nos da luz e información real de cuándo fue la fecha de nacimiento de nuestro amado Maestro. Y gracias en este momento por haber pisado Urantia. Bueno, levantemos las manitos, abrimos la conversación, preguntas, comentarios, vayan levantando la mano y les daremos la palabra. ¿Nadie? ¿Están tímidos? ¿Cómo puede ser? Voy a abrir yo la palabra para que se vayan animando. Os habéis hecho una pregunta que yo me hice en su día. ¿Por qué la anunciación viene a María un día después de que ella haya concebido? Realmente ella concibió y al día siguiente Gabriel se lo comunica. Desde luego, pienso yo que Gabriel debía tener la absoluta convicción de que María no se iba a negar. Porque imaginaos que en ese momento María hubiera dicho, no, no, yo no acepto esa responsabilidad. Yo no quiero aceptar esa responsabilidad, quiero vivir mi vida tranquila con José. ¿Por qué realmente se produce en ese orden y no en otro? Porque realmente a mí me llamó la atención muchísimo, no sé a vosotros. Bueno, puedo dar mi opinión y después le paso la palabra a Aníbal y a Marcelino. Yo creo que como se había hecho ya el estudio de las 3 parejas más apropiadas para este otorgamiento, los seres celestiales sabían que María no iba a negarse. Esa es mi opinión personal. Aníbal, por favor, abrí tu mic y tenés la palabra.
es acerca de la personalidad de Jesús y la de Micael. Para mí es la misma personalidad, pero lo que yo quisiera saber es si Jesús era consciente a los 4 años y medio de si él era el creador, que si él era Micael de Nevadón. Gracias, Aníbal, por tu inquietud. Bueno, puede aprovechar y contestar Marcelino, por favor. Gracias, estimada Mora. Un gran abrazo para los que no saludé. Bueno, mire, estimado Javier, este es un tema apasionante, un tema realmente extraordinario. No quisiera, o quisiera uno seguirlo escuchando, ¿no? Muy interesante. Bueno, una pequeña observación. Fueron 16 niños los que murieron. Por supuesto, es una catástrofe en esa época y en cualquier época, ¿no? Y además de eso, pues estas experiencias tan extraordinarias que de alguna manera se fueron dando en él. En cuanto a la inquietud de la llegada del ajustador, dicen los reveladores que fue adquiriendo un conocimiento cada vez mayor. No fue de una vez, pero sí hubo un impulso interno y por eso tuvo muchísima prudencia de no utilizar sus poderes. Piensa Marcelino que pudo haber utilizado sus poderes con la muerte de su hermanito menor Amós, pero no los usó prudentemente para saber claramente quién era. Él hasta que no tuvo la claridad plena de quién era y qué misión tenía, no utilizó esos poderes que tenía. Y esa fue la causa por la cual fue un proceso de 31 años desde que tuvo conciencia. Ay, Marce, se te apagó tu mic. Por favor, reactívalo. Gracias. Yo no sé por qué se apagó. Bueno, en todo caso, fue un proceso de conciencia creciente desde el inicio de su vida hasta los 31 años, cuando se interna en el Monte Hermón durante unas 6 semanas, que completó no solamente los 7 círculos psíquicos, sino que tuvo la plena conciencia de quién era y qué misión tenía. De manera que, y en cuanto a lo que comentó Javier, felicitaciones nuevamente, Javier, por estos temas que son siempre extraordinarios y las ilustraciones son extraordinarias que elaboraron, pues. En cuanto a lo que comentaba, piensa también Marcelino que el hecho de que Gabriel se esperara un poco es porque no olvidemos que el creador quería experimentar en una criatura natural y no en un ser supernatural como se cree hoy día. Porque hoy se cree que es un ser supernatural engendrado por el Espíritu Santo, tal como dice el Evangelio, y eso precisamente era lo que no se quería que se creyera, porque debería ser un ser natural para tener la experiencia plena de la criatura y de esa manera, además de la experiencia, la inspiración de que sí se logra cuando hay voluntad, cuando hay cooperación. Y entonces, eso pienso yo que fue otra de las causas por la cual se le presentara posterior a la concepción. Gracias, estimada Mora. Gracias, Marcelino. Y otra aclaración que bien dijiste vos, que fueron 16 niños los que fallecieron y eran menores de 2 años. Isa, por favor, tenés la palabra. Gracias, Morita. Bueno, quería darle respuesta a la pregunta que hace Javier. Felicitaciones, Javier. En efecto, tenía que ser después de que María estuviese embarazada, porque ya era el hecho de que iban a ser la criatura. Y la aclaración también no la hacen, es para desmontar la enseñanza pues católica, que por lo menos que me enseñaron a mí, de que había sido engendrada por el Espíritu Santo, como lo aclara ahorita Marcelino, y así él iba como desmontando una cantidad de errores que nos han enseñado. Recordemos que cuando nosotros resucitemos en Jerusalén, nuestro cuerpo morontial no va a necesitar estos órganos genitales que hoy tenemos porque solo sirven para crear personas de carne y hueso. Allá tendremos otro cuerpo, tendremos sistema digestivo, tampoco será tan completo como el que ahora necesitamos. Entonces es apenas obvio
que necesitara de un hombre y de una mujer para que naciera Jesús como una criatura absolutamente normal, como nacen todos los mortales del reino. Para mí es obvio que tenía que ser después de que se haya engendrado. Mm, Me parece que el nombre que dio Javier o a la persona, ¿no? A la persona que le informaron las serafinas que custodiaban a Adán y Eva, que fueron las que anunciaron la posible venida de Miguel de Nevadón. Inmediatamente Miguel toma la decisión de encarnarse aquí, hace más o menos 35.000 años, yo creo. 35.000 años, sí. Eso heredó de familia en familia a través de ellos. No estoy segura y me gustaría que pudiéramos verificarlo o leí mal, pero ese nombre no creo que sea uno de los tres que llegaron a ver a Jesús directamente, sino la persona eh, a la que las serafinas le informaron de la excelente noticia de que el mismo Micael de Nevadón encarnaría aquí en el planeta. Habría que volverlo a leer. Excelente exposición, me parece que es una gran invitación a todas las personas. Hablo para mucha gente que está aquí con nosotros y que no ha leído el libro Urantian ni ha empezado la vida de Jesús, por lo menos los que están conmigo empezando a leer el libro desde el prólogo y que son católicos. Entonces, el libro no, como no es una religión, ni que nadie intente inventarse una con el libro, tampoco quiere violentar las religiones, tan solo quiere contar la verdad para que aquellos buscadores de la verdad puedan discernir esas verdades que con tanta coherencia el libro Urantia nos entrega y como es tan completa la información, pues ya no nos quedan vacíos en la historia de la vida de Jesús y es mucho más aceptable a pesar de que tantos años nos hayan enseñado cosas erróneas. Gracias. Gracias, Isa. Sí, yo también entendí que a Ardón le dieron la información y que él lo pasó a algunos sacerdotes de Ur. Pero seguramente Marcelino lo va a confirmar o a rectificar. Jordi, tenés la palabra, por favor. Sí, yo lo que me inquieta es lo siguiente. Para que haya vida, según tengo entendido, tiene que haber un soplo de vida de la ministra divina. O sea, de la energía de la ministra divina hay un soplo de vida y se produce la vida. Entonces, en el momento de la concepción, que quedó Gabriel va un día después. O sea, que ya tenía la confirmación de que ya había vida en, en el feto de María. Y otra cuestión es cuando Miguel de Nevadón, la personalidad de Miguel de Nevadón, entra en el feto de Jesús. Porque claro, si tenía que tener Miguel de Nevadón una experiencia de vida en el planeta, lógicamente también tenía que tener la experiencia de estar dentro de un feto de una madre. Porque a medida que va creciendo el feto, siente cosas. Si la madre está triste, o sea, el feto va evolucionando. Y entonces, ¿cuándo creéis vosotros que fue la personalidad entró en el feto de Jesús? ¿Cuándo Bueno, creéis? súper interesante, Jordi, tus dos inquietudes. Y bueno, me animaría a decir que el soplo de vida fue dado, mejor dicho, en el momento donde los portadores de vida, en aquel momento, por lo tanto, no fue que en la concepción hubo un soplo de vida particular, sino que ya estaba el soplo de la vida en el planeta, porque ya teníamos vida
digamos, con capacidad de volición, de libre albedrío, de voluntad. Y con respecto a cuándo bajó la personalidad de Jesús y cualquier otra personalidad de cualquier ser humano, es muy difícil porque los reveladores no nos dan exactamente un dato, solamente nos dicen que es antes de la llegada del ajustador. Entonces, no podemos saber con exactitud cuándo tuvo su personalidad como mortal. Y bueno, me va a corregir seguramente Marcelino si dije algo incorrecto. Así que bueno, ahí vamos. Jorge Roa, O sea, tenías la... en teoría sería Perdón. cuando el Padre quiere, cuando el Padre universal lo quiere. O, 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 Sí, o- o cuando, no sé, es una información que no está revelada, solamente que es antes de la llegada del ajustador. Perdón, Mora, ¿te puedo aportar al respecto? Sí, claro, pero primero Jorge Roa tenía la mano, no sé si se Pues era arrepintió. para cerrar esa pregunta, a no ser que Bueno, Jorge hable de eso. a Ah, ver, no lo sí, veo. ¿sí me escuchan? Sí, Buenos días a todos. Sí, mira, ese es mi concepto, ¿no? Yo pienso que la venida de Miguel de Nevado a este planeta fue planificada desde hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Inclusive desde que Abraham vino, Melquisedec fue el que comenzó a instruir a Abraham para que se instauraran las bases para para ese pueblo monoteísta, donde se pudiera eh, ayudar para que viniera Miguel a poder revelar esa verdad. Pero mucho, mucho antes de la venida de Melquisedec ya se había decidido, ya Miguel de Nevadón había decidido que iba a venir a Orantia. Entonces, quiero llamar esto la atención de que eh, digámoslo, en los cielos, las decisiones que se han tomado han sido realmente planificadas con miles de años atrás. No es algo circunstancial, sino es algo que ha sido planificado. Entonces, miremos las distancias, el tiempo de cuando vino Melquisedec, cuando nació Jesús, que ya estaba planificado con 2000 o 2000 y pico de años atrás. Ahora, cuando se nos da esta revelación, que estamos en el libro de Durantia, es una planificación para 1000 años, dentro de 1000 años, surta algún efecto. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto, que cada aspecto que se desarrolla en este mundo ha sido perfectamente planificado. En cuanto a la encarnación de Miguel, tenemos cuenta que no era un alma, no era un alma normal, era el creador de este universo de Nevadón. El misterio de cómo encarnó Miguel en la concepción de María. Eso, la verdad, en el libro Urantia no lo dice, pero es algo que quisiera yo saberlo y tal vez nosotros no en este momento no estamos en capacidad de entenderlo, pero sí es interesante lo que dice Jordi, para mí también. Gracias y les deseo una feliz Navidad a todos. gracias, Jorge. Isa, ¿querés responderle a Jordi? Bueno, no era solo, sí, la pregunta era de Jordi, también a Jorge. Mm, lo que dice el libro Durantia es que se necesita una personalidad para que dentro de ella se pueda formar un cuerpo material al que dotan de mente y posteriormente de espíritu. Entonces yo considero que como Jesús tuvo una personalidad, en el momento mismo de la concepción, ya tenía que tener esa personalidad Jesús y en el momento mismo de la concepción, y el libro no lo dice, estas son especulaciones mías, debió ocurrir ese momento de la llegada de Miguel de Nevadón a ese cuerpecito o a esa formación de ese ser para que pudiera aparecerse Miguel. Porque cuando Gabriel se aparece y le da la noticia a María, ya era un hecho, que ella estaba esperando un hijo
de promesa. Eso por ese lado, ese es ese es el análisis que puedo hacer. Y por otro lado, para responderle a Jorge, en efecto, cuando Adán y Eva fallan en la misión y cometen su error de contumacia, es cuando Miguel de Nevadón decide venir al planeta. Y eso les fue informado a Adán y Eva y a la familia de Adán y Eva por los serafines, que en cabeza de Solonia custodiaban el Edén. O sea que desde eso, hace más o menos, como dije anteriormente, más o menos 35.000 años atrás, si no son más con exactitud, no lo sé, se sabía 38. vendría. ¿Qué sucede con Maquiventa Melquisedec? Que cuando ya era un hecho que él se venía a encarnar y el planeta envuelto en el caos en que nos envolvió la rebelión, es cuando los Melquisedec, pero si van a ser como un niño, como una criatura inocente, no lo van a dejar vivir un minuto los rebeldes. Y es cuando Maquiventa se dona y viene a la Tierra hace 4.000 años aproximadamente, y es el que da la información más clara, el que centra la atención de toda la humanidad en un único Dios verdadero, pero a aquellas comunidades que ya sabían de la Trinidad también les habla de la Trinidad, y es gracias a ese gran mensaje de verdad que Maquiventa logra enseñar durante 94 años en el planeta, que habían mejores condiciones para la llegada de Cristo Miguel de Nevadón en la persona de Jesús de Nazaret. Son comentarios que podemos hacer o hacer análisis a raíz de la experiencia entre nosotros como lectores y compartiendo con otros lectores que ya nos hacíamos esas preguntas años atrás. Gracias. Gracias, Isa. Marcelino, por favor. Gracias, estimada Mora. Sí, tal como comenta Isabel, hace 38.000 años, Isabel, 38.000 años de aquí para allá que vino Adán y Eva. Bueno, en cuanto al soplo, sí, tienes razón, Mora, el soplo de vida, cuando, lo que tiene que ver con la chispa vital, fue cuando cuando los portadores de vida hicieron la siembra hace 550 millones de años, que produjo el plasma, y ese plasma no podía haber producido el alga marina sin la chispa vital. Y tal como dijo nuestro hermano, esa chispa vital viene del Espíritu materno, del Espíritu Santo, la compañera del Hijo Creador, la ministra divina. En cuanto a la personalidad, sí, Mora, tal como tú dijiste, se confirma que fue antes o que es antes de la llegada del ajustador, pero claro, tal como lo comentó Isabel, hay algunas personas facilitadoras vibrantias que piensan que es en el momento de la concepción, otros que al nacer, otros que después. Bueno, yo pues he estudiado bastante a Andoni y Fonta y dicen que la personalidad hizo posible que se consideraran un poco más que animales, que por el hecho de la personalidad, es un poco más que animales. Entonces piensa Marcelino que pudiera estar antes, sí, pero que pudieras también estar en el momento de que tienen la recepción del espíritu número 6, ayudante de adoración, porque ahí pues se comenta de que es el que nos diferencia de los animales, se comenta en los reveladores. Y cuando dice Andoni Fonta, se sentían más que animales por la dotación de la personalidad, y cuando dice que el espíritu de la adoración es el que diferencia al humano de los animales, pues piensa Marcelino eso, pero es un simple punto de vista que pudiera no ser, pudiera ser antes incluso. De manera pues que son puntos de vista que varían y que no hay necesidad pues de anclarse con una sola opinión, y hay opiniones diversas de ese tipo. En cuanto al maestro, Ardón, sí, fue el maestro, no fue ninguno de ellos tres. Se comenta que el maestro les predicó, pero en otro párrafo dice que sí, que estos tres recibieron la noticia del maestro, de manera que Arnón fue el maestro y los tres fueron los que recibieron la noticia y salieron en busca de este niño, hijo es decir, el dador de la vida, pues, que fue el caso de los tres sacerdotes hebreos de la Mesopotamia. En cuanto, ya para finalizar, en cuanto al misterio, como dice nuestro hermano, sí, solo lo sabe el Hijo Creador, y se conoce
en el mundo que está cercano al paraíso, que se llama Sonarintón, el mundo del Hijo, pues un secreto que ni siquiera lo conoce Gabriel. La técnica de la encarnación, que coincido con Isabel, en cuanto a que tiene que ser en el momento de la concepción esa encarnación, definitivamente esa técnica no la conoce ni siquiera la brillante estrella matutina Gabriel, mucho menos vamos a pretender conocerla nosotros, porque es algo verdaderamente difícil como un creador conectarse con una criatura. Y es algo muy interesante. Eso quería comentar. Gracias, estimada amor. Gracias, Marcelino. Jordi, tenés la palabra, mi amor. Sí, otra cosa que los reveladores no nos informan, no nos dicen, es, ¿tenía que ser el primogénito o podía ser el segundo, o sea, el primogénito, que María tuviera primero otro hijo y después, en segundas, tuviera a Jesús? No nos dicen nada, porque cuando se reencarna en un abonado, en otros planetas, no sabemos si hay una exigencia de que tienen que ser los primogénitos o no. No nos dicen nada. O sea, que y la información no la tenemos. Faltan datos. Aunque nos dan tantos datos, siempre la mente nuestra, siempre encuentran que faltan datos. Nada más, era mi opinión. Gracias, Jordi. Te voy a contar lo que yo conjeturo. Si Jesús no hubiese sido el primogénito, no hubiese pasado por la experiencia de ser padre de su familia cuando su papá murió. Y era una experiencia necesaria para Jesús, Micael, tener el rol de padre de familia también. Eso es lo que yo creo y por eso que fue el primer hijo y no segundo o tercero. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto de que fue un primogénito. Marcelino, Muy adelante. lógico, Isabel, muy lógico, muy lógico. Eso es sumamente lógico, pero también es completamente lógica es decir, la incógnita. Podía ser un poco después, pero sí que haber una lógica en eso, o hay una lógica en eso, en cuanto a que se requería esa experiencia, y fue una experiencia incluso, no solo buena experiencia, sino enormemente difícil para él, pero la logró, porque se trataba de una personalidad que tenía que ser probada y reprobada, y logró pasar todas esas pruebas sobre pruebas. Gracias, Y también, Marce. también podría haber ocurrido que María hubiese tenido un hijo primero y que ese hijo, el primogénito, se hubiese muerto. Sí, Y entonces las posibilidades y circunstancias conjeturas, hubiesen claro, sido igual. Hubiese sí. tenido la experiencia de hacerse cargo de toda la familia. ¿Cuántas Ujú, mujeres aquí en este planeta les falla el primer hijo? No les ujú. nace, ¿eh? Lo pierden, ¿eh? Por lo que sea. Muchísimas, antes de nacer incluso. Y muchos al recién nacidos que mueren, ¿eh? Ujú. Nada más. Exacto, Jordi. Gracias por tu aporte. Octavio, por favor. Hermanitos, gusto en saludarlos. Creo que es el último programa del año. Lo mejor para todos. Fíjese que estos temas dan para cada quien tenga su interpretación y yo creo que todo es válido. A mí me llamó la atención el comentario que hizo el hermanito Javier de que si María se pudo haber negado. No sabemos si las demás se negaron porque ya ve que eran tres, pero yo creo que no. Ya a mi punto de ver no se puede haber negado porque era joven, le dan una sorpresa de esa magnitud. Yo creo que lo único que pudo haber pensado es que por qué ella, ¿no? Esa es mi interpretación. Y otra situación de por qué el primogénito, porque si hubiera tenido más hermanos, pues no hubiera tenido el cuidado, ¿verdad? Que debería tener en este caso Jesús por la importancia, la relevancia que él iba a tener.
Entonces necesitaba de todo el cuidado y toda la atención como un niño primogénito para que él pudiera alcanzar su objetivo. También otra interpretación personal que yo he entendido es que la personalidad llega cuando es el momento de la concepción, o sea, cuando se da la chispa que da el espíritu infinito, al momento de que el espermatozoide se junta con el óvulo, ahí hay una magia química y de energía eléctrica donde pienso yo que en ese momento también aparte de concebirse el cigoto, ¿no? O el óvulo con el espermatozoide, también en ese momento a mi interpretación entra la personalidad. Y cuando, porque andaba hay una pregunta que todavía no se ha tocado, que cuando Jesús se da cuenta de quién era, pues recordemos que la personalidad, y como Jesús venía a ser un mortal ascendente, la personalidad es algo que va cambiando gradualmente. La personalidad es la única que permanece con nosotros, pero también va cambiando con el tiempo. Entonces yo siento que también Jesús con el tiempo se dio cuenta quién era poco a poco, ya con el ejercicio de su ajustador de pensamiento, y después cuando tuvo él, no recuerdo si a los 12, a los 13 años tuvo no sé exactamente, pero creo que de alguna Una manera tuvo una visita, manifestación donde se le dijo quién era, es cuando él pues ya confirmó su compromiso, ¿no? De quién era. Y entonces por eso pienso que él se dio cuenta poco a poco de quién era y su misión a lo que él había venido. Gracias y gusto en saludarlos. gracias Octavio. Bueno, tiene la palabra Isabel, después Ángela de Chicago y después Javi. Isa, por favor. Bueno, Mora, no sé, como ya veo que se están despidiendo, quisiera hacer como unas acotaciones que me parecen muy, muy importantes. De toda la gran misión que el Maestro Jesús hizo y la vida más maravillosa que vivió, la más difícil de cualquier mortal en cualquier planeta de su reino, es importante que nos quede claro que Él vino a hablarnos del verdadero Dios de amor infinito, misericordia y bondad, que está derramando 24 horas al día de nuestros días la supremacía de la deidad a todos sus hijos en todo el gran universo. Eso era contrastante con toda esa cantidad de dioses paganos que existían y que pululaban por todos lados. Él logró eso. Otra cosa maravillosa que logra el Maestro Jesús es que le dio fin técnico a la rebelión de Lucifer como un Isa, simple... nos estás espoleando toda la temporada 2 de No, Por un mundo mejor. Hablemos del pero no nacimiento. sabes cuántos de los que están aquí no pueden estar en toda la temporada. Entonces, que se lleven la idea para que la investiguen en el libro. O si no, atende las preguntas que hay en el chat, que creo que Ana Beatriz escribió algo. Solamente lo ves tú. Ah, sí. Sí. Ok. Por eso es chat directo. Es privado. Sí. Bueno, entonces no le saboteo la segunda temporada. Ana Beatriz está preguntando en el chat pidiendo profundizar sobre el tema de que Jesús no fue anunciado como el Mesías. Nunca fue anunciado. Como el Mesías nunca fue anunciado. Es una idea que tienen los judíos y María la tenía fija y quería que su hijo fuera eso. Pero él nunca, y él dejó claro que él no iba a ser el Mesías y no iba a adoptar esa posición porque él no vino a liberar al pueblo judío que se autodenominaba el pueblo elegido de Dios, a liberarlo de la esclavitud de los romanos. Él vino a liberar a toda la humanidad y a todos los planetas de su reino de errores culturales. Nosotros estamos aún esclavizados en nuestras mentes y nuestras almas a dogmas, fanatismos, ritualismos y miedos. Entonces, cuando tú realmente encuentras a Dios dentro de ti, lo que haces es romper esas cadenas, liberarte espiritualmente y vivir en comunión con Él, haciendo la voluntad de Él. Creo que es lo más maravilloso que podemos nosotros alcanzar en esta vida. Y ya cierro aquí y feliz Navidad para todos. No, pero no se está yendo la gente, se va a quedar un ratito más para Ok, todavía bien. falta el brindis, la despedida. Y para agregar otra cosita a esto del Mesías, María
sí lo consideraba el Mesías esperado por el pueblo judío. En cambio, José, el padre de Jesús, tenía como una visión más amplia de un trabajo espiritual que iba a ser su hijo. Por eso María tampoco comprendió bien la misión de Jesús. Y otro comentario es que se lo nombra a Jesús como hijo de promesa y como hijo de destino, con esas dos palabritas que a mí me llaman particularmente la atención. Bueno, Ángela, por favor, tenés la palabra, mi reina. Ángela, ¿podés abrir tu mic? Hola. Ah, ya, perdón. Buenos días a todos. Bueno, me alegra mucho estar acá. Gracias. Bueno, no, yo simplemente quería pues agregar algo a lo que ustedes también han dicho, y es que me parece que hay que destacar mucho en el desarrollo de la personalidad de Jesús, esa personalidad humana, em, el papel tan importante y el carácter que tienen José y María en el desarrollo de esa personalidad de Jesús. Entonces, creo que es importante podernos dar cuenta de la influencia que nosotros tenemos como padres en nuestros hijos, ¿sí? Porque o sea, si no hubiera sido por esos rasgos de José y de María, pues esa personalidad humana de Jesús, pues no se hubiera desarrollado de esa manera ni hubiera tenido los rasgos que necesitaba para poder unir tanto la parte divina como la humana. Entonces, por ejemplo, vemos que María era supremamente espiritual, ¿no? Era una mujer que de mucha calidez emocional, eh, que María era muy intuitiva, que tenía muchas cualidades que ayudaron en ese desarrollo de esa personalidad de Jesús, y también, digamos, los rasgos de Jesús, que era un hombre muy recto, un hombre muy honrado, muy íntegro. Entonces, como todo esto, la paciencia y como todos estos valores que nosotros intentamos crecer en ellos, cómo es importante irlos cultivando, porque eso es lo que nosotros estamos trayendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, y estamos influenciando en ese carácter. Entonces, yo quería solamente pues llamar la atención en, en este aspecto. Ujú. Gracias, Es todo. Ángela. Súper, Gracias. súper bueno tu comentario. Muchísimas gracias. Javi, tenés la palabra. Gracias. Bueno, voy a intentar dar respuesta a tres inquietudes que se han manifestado aquí desde mi punto de vista, lógicamente. Siempre puedo estar errado, como digo siempre. Bueno, en primer lugar, le voy a dar las gracias a Marcelino por haberme rectificado, porque efectivamente yo dije que eran 14 y eran 16, porque lo tenía en mente, pero es que ya me fallan los números. Bueno, las tres cuestiones eran así rapidísimamente. La primera, ¿por qué Jesús fue el primogénito? Bueno, podría haber sido el tercero, el cuarto y el quinto. Podía haber sido, es decir, María podría haber tenido un primer hijo, una segunda hija y un tercero. Imagínate que al cuarto es cuando se le aparece Gabriel. Bueno, pues a partir de ese momento le dicen que ese niño que van a nacer se va a llamar Jesús, el nombre de un varón, y podría haber sido el tercero. Por supuesto que todo lo que habéis comentado de la experiencia como padre, pero vamos, podría haber sido cualquier otro, ¿por qué no? Es decir, lo que sabemos que fue el primero porque se anunció en el caso del primero. Y de hecho, el que hizo el milagro y el que predicó y el que murió fue Jesús, el primero, el primogénito. No hay más contestaciones al respecto. Segunda cuestión, ¿cuándo Jesús fue consciente realmente de quién era? Fijaros que si leemos atentamente el libro durante, ya nos dicen que sobre los 12 años Jesús ya recibió un toque de un ángel que dijo, despierta, despierta, ya llega el tiempo, despierta. Pero realmente cuando Jesús fue plenamente consciente de quién era, que era Miguel de Negadón, el creador de todo este vasto universo local, fue en el momento del bautismo. En ese momento, él cuando percibe perfectamente quién es. En ese momento se va el ajustado del pensamiento, ¿recordáis? Y él plenamente asume quién es. Podía haber tomado la decisión
que fuese, pero decidió quedarse aquí porque él percibió que el Padre Celestial quería que viviese su experiencia en la carne hasta el final de sus días. Se podía haber marchado en ese momento, pero decidió eso porque el Padre quiere que tuviera la misma experiencia que teníamos nosotros, porque imaginaos que Jesús se hubiera ido en ese momento de rositas, como decimos aquí, pero sin embargo sufrió las consecuencias de su tiempo, algo que nos motiva a sufrir enfermedades, cánceres, depresiones, vejez y una muerte ignominiosa como ha recibido él y como han recibido tantos millones de personas a lo largo de la historia. Segunda cuestión. Y tercera cuestión, y esto como diría Marcelino, eh, hablando en tercera persona, diría Javier Martínez que tiene el siguiente concepto con respecto a la personalidad de Jesús. Particularmente, Javier opina que Jesús, es decir, la personalidad vino en el momento de la Anunciación. Y porque yo entiendo que Jesús, cuando tenía 9 meses y un día, había nacido, era Jesús de Nazaret. Pero cuando tenía 8 meses, también era Jesús de Nazaret. Y cuando tenía 3 meses, era Jesús de Nazaret. Porque dicen los reveladores que Jesús nació como un niño cualquiera, como cualquiera de nosotros. Y cualquiera de nosotros, pues sabéis cómo funcionamos. Y de hecho se produce un efecto especial, que lo ha comentado un hermano aquí, algo milagroso cuando se produce la unión del espermatozoide con el óvulo. Profundizar sobre ese tema a nivel biológico. Y lógicamente, si eso es así, Javier Martínez opina que Jesús de Nazaret debió de ser, en el momento de la concepción, llegó la personalidad y se activó todo ese ser nació en ese momento. Claro, esto plantea una controversia enorme dentro del mundo de los lectores del libro Durante. Si Jesús era Jesús de Nazaret en el momento de la concepción, porque nació como un niño cualquiera, igual que nosotros, todos los niños reciben la personalidad en el momento de la concepción. Y si eso es así, repito, en base a lo que piensa Javier Martínez, cada vez que se provoca un aborto estamos provocando un asesinato. Y es una opinión de Javier Martínez, que puede estar perfectamente errado y equivocado. Y de hecho se equivoca muchísimo, os lo garantizo, porque yo lo conozco. Y dicho nada más, cierro el tema para no alargarme más. Mora, tienes la palabra. Gracias, Javi, gracias. Marcelino, por favor. Gracias, Javier, gracias por ese buen humor, hermano. Sin humor no hay fusión. Sin humor no hay fusión. Nuestro hermano Octavio, sí, nuestro hermano Octavio, ojalá que nos esté escuchando, porque Octavio siempre está trabajando y nos alegra que esté trabajando, pero también nos alegra que escuche. Sí, a los 12 años, 7 meses, Jesús tuvo la visita de un ser celestial que le hizo una confirmación espectacular. Fue la primera experiencia sobrenatural de Jesús, confirmada por los reveladores cuando estaba en lo que llaman Jesús perdido y hallado en el templo, uno de los misterios del Rosario católico. Sí, efectivamente, Javier, tal como comentó Isabel, comentó Octavio y ahora comentas tú, hay una enorme cantidad de puntos de vista referente a lo de la personalidad. Simplemente voy a hacer unas 3 pequeñas lecturas muy rápidas para, de alguna manera, producir cierta reflexión en cuanto a lo que puede pensar Marcelino, que es perfectamente posible que pudiera uno equivocarse, como dice Javier, y que es totalmente normal que hayan otras opiniones diferentes. Dice, por ejemplo, en el documento 110, página 1209, dice que el ingreso al 7º círculo del logro marca el comienzo de la función de la personalidad humana. Cuando se entra al primer círculo, o perdón, el ingreso al séptimo, al primero no, el ingreso al 7º círculo del logro marca el comienzo de la verdadera función de la personalidad humana. ¿Qué quiere decir? Para que la personalidad funcione tiene que haber un libre albedrío pleno, que es cuando llega el ajustador. Cuando llega el ajustador se pasa la persona al 7º círculo del logro. Si no ha llegado el ajustador, no está ninguno de los 7 círculos. Entonces, ¿va saliendo? Ok.
Ok. Sí, sí. Pero déjelo entrecerrado. Ah, eh, Un sí, pero es que pequeño estoy aquí, break. estoy ocupado, estoy ocupado. Ok. Bueno, mire, entonces, disculpen ustedes que hubo alguna cuestión acá, una pequeña interferencia. Ok, entonces, una vez que que eso ocurre, ya la persona tiene libre albedrío. También comentan los reveladores que existen tres tipos de mentes: la mente subnormal, la mente normal y la mente supernormal. Entonces, hablando de la mente normal, en el documento 113 de la página 1241, dice que pues los ajustadores comienzan a llegar en la mente normal, pero cuando se toca la mente subnormales, dicen ellos, estamos hablando de seres humanos, por supuesto, dicen ellos que los de la mente subnormal son los que no ejercen un poder de voluntad normal, los que no toman decisiones promedio. Esta clase de seres humanos comprende a los que no pueden entender a Dios, es decir, no pueden tener esa conciencia de Dios, no conocen a Dios. Sigo leyendo, dice, les falta la capacidad para la adoración inteligente de la deidad. Muy bien, y finalmente, estamos hablando de humanos. La otra lectura es que, por supuesto, todos estamos plenamente conscientes que los animales, incluso los más inteligentes como el chimpancé y el gorila, no tienen personalidad. Entonces Jesús, en el documento 133, página 1468, Jesús dice, en palabras de Jesús, al contemplar el universo, un mundo habitado, del mismo modo, dice, del mismo modo discierne dos grandes clases de seres humanos. Dice, los que conocen a Dios y los que no lo conocen. Y más abajo dice, los que no pueden conocer a Dios se encuentran entre los animales de un reino. O sea, un humano que no puede conocer a Dios por X circunstancias se encuentra entre los animales del reino. Y si se encuentra entre los animales del reino, no va a poder tener personalidad, porque si a pesar de ser de origen humano, se cuenta entre los animales del reino. Entonces, para ellos hay oportunidad, por supuesto, porque se habla de que cuando resucite el papá o la mamá a nivel biológico, ellos son repersonalizados allá, pero dicen claramente que se cuentan entre los animales del reino. Entonces, todas esas cosas uno tiene que analizarlas, pero indiscutiblemente no hay un dato preciso de los reveladores de en qué momento llega la personalidad, y es muy interesante el punto de vista diferente, porque eso es aprobado por Dios en cuanto a que somos personalidades muy distintas y podemos pensar muy distinto, y eso no nos va a quitar para nada la estima y el gran aprecio y sobre todo la gran fraternidad que debemos ser con distintas opiniones para seguir unidos en esta siembra de la quinta luz y vernos como una verdadera familia urantiana. Disculpe que me alargué un poco y disculpe la interrupción por esta situación que se presentó acá en casa, estimada Mora. No, Marcelino, gracias a vos. Bueno, manitos levantadas. Lo importante es saber que la personalidad que es otorgada por el Padre es única, irrepetible, es lo que nos va a complementar en la fusión con el ajustador. Nosotros le vamos a dar nuestra personalidad y el ajustador nos va a dar su divinidad y va a ser parte de nuestra carrera eterna. Así que llegue antes o después, creo que es un dato curioso para nosotros porque nos falta encajarlo en nuestra mente, pero agradezcamos esa bendición y ese don. Octavio, por favor. Espero darme a entender lo que quiero expresar. Y esto razonamiento va por un comentario que acaba de hacer el hermanito Javier de la personalidad. Lo que pasa que como la personalidad es gradual su crecimiento, entonces cuando a lo mejor hay niños que se pierden porque mueren o porque en un momento dado son provocados que no nazcan, ¿sí? O porque lamentablemente va a ser un ser con retraso que tiene algún problema de salud o fisiológico, que a lo mejor salen con retraso mental y que tienen algún problema. Entonces yo siento que por eso la personalidad de alguna manera es bueno que sea algo gradual, porque no se pierde tanto, no sé si me explico.
como no ha habido tiempo para que vaya desarrollando y vaya creciendo esa personalidad y vaya mejorando, en este caso, a un plano espiritual, que es lo que se nos pide. Entonces, en un momento dado, si pasan esos lamentables acontecimientos, pues, entre comillas, no es tan grave, ¿no? Como decía el hermanito Javier. Bueno, a lo mejor sí está muriendo un ser, ¿no? A veces lo provocamos nosotros, ¿verdad? Porque los matamos en el caso de un aborto. Pero de alguna manera, no es que lo esté justificando, está como atenuado, ¿no? Entonces eso pudiera ser como dicen los abogados, ¿no? Algo que no sea tan grave. Espero haber explicado lo que quiero decir. Gracias. Sí, gracias, Octavio. Ricardo, por favor, tenés la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días desde México. Les saludo y pues les deseo una feliz Navidad y singular hoy en esta época pues que estamos festejando la Navidad, que sabemos que es el 21 de agosto, pero en la tradición que estamos inmersos y como decía el hermanito Javier, pues qué bueno que lo podemos festejar cuando queramos. En este proceso soltar un paradigma y entiendas el paradigma por este modelaje que nos dan, que la Navidad se maneja pues el 24 o 25 de diciembre, es algo que no fácilmente vamos a poder eh, instaurar en forma correcta según las enseñanzas de la Quinta Revelación. Entonces, bueno, pues ahora sí que feliz Navidad para todos y qué hermoso que estamos aquí reunidos. Esta es una fecha que en lo personal me da un sentimiento muy doble, porque sí es de felicidad, pero saber que como seres humanos tenemos una parte, la correcta expresión de esta naturaleza dual es una bestialidad tan a flor de piel, ¿no? Que somos capaces, o fuimos capaces en nuestros antecesores, ancestros, algunos de ellos, de asesinar a un enviado de este calibre, ¿no? Entonces, es una situación que tenemos de la cual siento que tenemos que aprender todos para que no repitamos este tipo de acciones que las seguimos viendo, ¿no? Este tema de Herodes tan terrible, ¿no? En esta reacción mecánica, egoísta, totalmente llevada por su consideración interna, de que manda a hacer todo este tremendo holocausto con los pequeñitos, ¿no? Cuantos hayan sido, es innombrable eso. Y así, esta naturaleza humana doble que tenemos que aprender a dejar atrás. Y siento que es hacernos responsables, ¿no? Decir yo soy el responsable de mi propia evolución y para esta evolución cuento con mi ajustador del pensamiento y por supuesto el espíritu de la verdad que tiene que ver con la presencia de Jesús. Entonces es así como enhorabuena tener conciencia que en la Quinta Revelación nos otorgan elementos muy claros, muy nítidos para nuestra evolución humana y que se tiene que reflejar de inmediato en un manejo de impecabilidad aplicado hacia todos nuestros semejantes y por lo tanto tiene que haber esa responsabilidad personal de que esa quinta revelación podamos nosotros no solamente estudiarla sí, pero inmediatamente poder aplicarla en todas y cada una de las facetas de nuestra vida y en todas y cada una de nuestras relaciones como padres, como hijos, eh, como trabajadores o colaboradores, como jefes del trabajo, etcétera, para que podamos llevar ese espíritu de la verdad y que podamos llevar la buena nueva, de que quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y esa famosa frase de Jesús, inclusive es bíblica, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y a través de mí se llega al Padre. Y muchas moradas en casa de mi Padre hay. Así es que, pues enhorabuena, hermanos. Sigamos festejando en lo espiritual y en lo personal esta llegada de nuestro Padre, de Jesús, nuestro Padre hermano. Gracias y feliz Navidad a todos. Gracias, Ricardo. Isabel, por favor. Gracias, Morita. Solo quería aclararle a Octavio, darle gracias por los aportes que hace. Qué lindo que todos estamos tratando de discernir el libro. Pero es importante dejar claro que la personalidad no cambia, no crece, no evoluciona. Entonces, los que sí logramos actualizar esa personalidad potencial que el Padre nos dio, somos nosotros. Cada vez que tomamos una decisión de valor moral o suprema, es como si sacáramos de esa personalidad perfecta que el Padre nos dio, que es potencial y que no cambia, un poquitico y la llevamos a la realidad. Lo que logramos nosotros somos los que logramos actualizarla, pero la personalidad no cambia, siempre es perfecta
y es única. Gracias. ¿Estás en silencio, Morita? Oh, perdón. Jordi, gracias, Isa. Jordi, tenés la palabra. Sí, yo nada más quería comentaros que Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que una madre desea en esta vida, por ejemplo, la pérdida de un hijo o el aborto, que haya abortado y no haya nacido un hijo que ni siquiera ha nacido, si esa madre desea con todo el alma el amor de madre y querer ese hijo, cuando llegue al primer mundo mansión, allí se encontrará al feto de su hijo. Allí lo encontrará, porque Dios es amor. Y tener en cuenta, entendido, que nosotros llevamos el amor del Padre con nosotros, que es el ajustador. Es el ajustador, lo llevamos. Por lo tanto, se entera de todo el Padre, no es insensible, es amor, y nosotros lo lograremos todo junto con Dios lo conseguiremos todo. Y respecto a los subnormales, todos conocéis a los que tienen síndrome de Down. Yo no considero estas personas que son subnormales. Yo no considero que tienen limitación la mente, la tienen limitada para hacer según qué cosas, pero no tienen conciencia de Dios. Y algunos son maravillosos. El amor que tienen esas criaturas, les falta malicia, no tienen maldad. Y yo puedo hablar así porque tengo un hermano. Tengo un hermano retrasado mental y es fantástico. ¿eh? Eh, Tiene su genio, tiene sus cosas, pero siempre está riendo, siempre es feliz. Eh, la diferencia que hay entre él y yo es que yo sufro, pero él no. Él no encuentra la maldad, no la ve en nadie, no la ve. Bueno, nada más quería comentaros esto. Nada más. Gracias, Jordi. Gracias por compartir esta experiencia tuya personal. Coincido en gran parte contigo con respecto a los chicos que tienen síndrome de Down. Y otro aporte, otra visión es que todos los que no fueron o fuimos padres, tanto mamá como papá, nos vamos a tener que pasar por las guarderías en Moroncia porque es uno de los requisitos, ¿no? Entonces ahí vamos a experimentar realmente la posibilidad de ser padres y madres. Bueno, muchas manitos levantadas. Javi, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con Jordi, porque también tengo una sobrinita con síndrome de Down y efectivamente están mermados mentalmente, pero el amor que emanan y las capacidades que tienen un poco espirituales a veces son sorprendentes. Y bueno, la intervención mía no iba por ahí. Era por el hecho de que muchas veces yo creo que tenemos un concepto diferente del tema de la personalidad. La personalidad no es el carácter de la persona, no es la individualidad. ¿Sí? La personalidad, según el libro Durante, son tres cosas. Tres cosas. Uno es la singularidad. Somos diferentes, no hay dos repetidos en todo el cosmos. Eso es el primer aspecto. Somos seres singulares, únicos e irrepetibles. Dos, tenemos capacidad de libre albedrío. Podemos decidir, tenemos voluntad. Ese es el segundo. Y el tercero y el último es que somos seres autoconscientes. Entonces la personalidad
no viene mermada cuando tú naces en un 5%, luego se convierte en un 10%, luego un 80% de la personalidad, es única y permanecerá siempre así, hasta siempre, en la eternidad. No cambiará, porque esos tres conceptos no van a cambiar nunca. Siempre vamos a ser singulares, siempre vamos a tener capacidad de libre albedrío y siempre vamos a tener autoconciencia, si no decidimos la autoextinción. Y entonces eso no cambia. Va a ser igual, que tengas, da igual cuando te mueres con 1 año que cuando te mueres con 90 años, vas a tener la misma personalidad. La personalidad no cambia. Yo creo que ese extremo es importante tenerlo en cuenta, porque luego la identidad es cuando tú a esa personalidad le añades el yo material. Cuando ese yo material evoluciona, se espiritualiza, juntamente con la personalidad, forma el alma. Es una prealma con la cual evolucionamos. Entonces yo creo que si ese concepto lo tenemos claro, tal como nos dice en el libro Durantia, pues seguramente esa personalidad viene dice Javier Martínez, que, que viene al principio de la vida. Lo digo así un poco de forma sarcástica con respecto a mí, porque es un concepto que es personal, pero que si otros hermanos opinan de forma diferente, tienen, digamos, tanta capacidad de voto como pueda tenerla yo. Es decir, que podemos, no sé quién está más o menos equivocado, da igual, porque bueno, son eh, percepciones que tiene cada uno, pero no quiere decir nada. Es decir, al final somos todos hermanos y unos verán unas cosas y otros verán otras. Pero que sea esa la verdad, bueno, me imagino que con el tiempo la iremos descubriendo y por eso tenemos 1000 años por delante para esos temas, escudriñarlos y si no nos enteramos aquí, porque no vamos a durar 1000 años, antes de 50 años creo que todos los que estamos aquí presentes vamos a estar todos calvos, no os sintáis mal, pero es una realidad. Pues nos enteraremos más adelante exactamente de ese concepto. Bueno, algunos ya la calvicie creo que la han empezado ya. Perdonadme un poco la broma, porque estos temas hay que tomarlos así, porque si no nos tomamos un poco con cierto humor, llegamos al enfrentamiento personal, a discutir por temas sumamente teológicos y al final nos parecemos al Concilio de Trento, empezamos a cortarnos el cuello uno a otros porque uno opina que el sexo de los ángeles es de una forma y el sexo de los ángeles es de otro. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, lo que no está claro, tomemos como algo que es relativo y nos enteraremos con el tiempo, posiblemente en la otra vida, pero que no por eso tenemos que enfrentarnos, porque son temas meramente intelectualoides y que con la percepción de cada uno lo percibe de una forma diferente. Entonces, lo importante es seguir hablando de estas cosas, coincidir en lo que coincidimos y no coincidir en lo que no coincidimos. Pero lo importante es seguir manteniendo la hermandad y seguir celebrando las Navidades, independientemente de que estas no sean las fechas apropiadas. Y nada más, felices Navidades a todos. Gracias. Gracias, Javi. Octavio, por favor, tenés la palabra. Sí, tal vez no me expliqué bien. Lo que pasa que la personalidad es invariable. O sea, lo que está definiendo la hermanita y el hermanito Javier es la invariabilidad de la personalidad, pero sí cambia con las experiencias que tú que vas conociendo durante tu vida. Por ejemplo, aquí en el documento, en el prólogo, dice, la personalidad es la única realidad invariable. Yo creo que a eso se refieren ellos. Pero dice, en una experiencia, por otra parte, constantemente cambiante de la criatura y une todos los demás factores asociados de la individualidad. O sea, esa personalidad se nos da, pero nosotros la tenemos que ir enriqueciendo. Es invariable porque no va a cambiar, siempre va a ser la misma, pero sí va cambiando de acuerdo a nuestras experiencias. Para crear el alma hay que ir haciendo cosas espirituales, hay que ir aprendiendo. Entonces, en ese sentido, va uno cambiando y va creciendo tu alma, porque es un requisito para poder trascender, que esa alma se vaya desarrollando. ¿Y cómo se va desarrollando el alma? Pues a través de las experiencias diarias en la línea del tiempo. Si tú mueres ahorita, se cierra tu momento en la línea del tiempo y te vas con esa personalidad que la fuiste cambiando desde que se te odió, y es en el lugar donde te va a tocar despertar, ¿no? Recuerden que hay niveles. Entonces, si no te mueres ahorita y tu línea del tiempo sigue pasando los días y tú vas haciendo cosas buenas
vas haciendo la voluntad de Dios, esa personalidad va creciendo, va cambiando y a lo mejor hasta te puedes fusionar. Entonces yo me refería a eso y yo así lo entiendo. Espero haber aportado algo. Gracias. No, Gracias, Octavio. bien. Gracias. Marce, me vas a disculpar, pero primero tenía la mano levantada Carlitos. Así que le vamos a dar la palabra a Carlos y después pasa tu... Vale, gracias, Morita, gracias, Marcelino. Solamente estoy ofreciendo mi voz para Normita, que tiene ahora limitaciones técnicas para poder hablar. He copiado la cita que ella comparte en el chat grupal. Dice así: el Hijo del Hombre era una personalidad humana espléndidamente unificada. Era un ser divino de dones perfectos. También era magníficamente coordinado como ser humano y divino combinados, funcionando en la tierra como una sola personalidad. Sobre esta cita, ella hace la pregunta si subyace o si se insinúa que fueron dos personalidades cuando se refiere a funcionando en la tierra como una sola personalidad. Ese es el aporte y la pregunta de Norma. Cierro, gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, ¿quién mejor que Marcelino? Tenés la palabra para contarle a Normita la dualidad de lo divino y lo humano que tenía y tiene nuestro Jesús, Micael. Gracias, estimada Mora. Sí, tal como comentó antes de lo de la pregunta interesantísima de Norma o la inquietud, tal como comentó Octavio, sí, indiscutiblemente la personalidad es enriquecida, es totalmente enriquecida, brillará, no cambiará, pero brillará y se multiplicará en crecimiento a nivel de riqueza, en un crecimiento cada vez mayor, eso es indiscutible, pero permanece totalmente invariable en cuanto a que es única, absolutamente única. Y también tienen razón nuestros hermanos que han opinado, es muy difícil, incluso para la misma ciencia, poder decir en algunos casos de algunos seres, unos niños o niñas, si son subnormales o no. No es fácil, definitivamente que no es fácil definir claramente quién es subnormal y quién es no. Eso está completamente claro. Estimada Mora, yo quería leer un párrafo antes de la pregunta de Norma que me parece interesante porque, tal como comentó Isabel, siempre han habido muchas distorsiones y vale la pena que eso se aclare un poco más. Dice acá en el documento 122 de la sección 4, el último párrafo que está en la página 1348, dice: también muchos pasajes figurados, por supuesto hablando del Antiguo Testamento de la Biblia, dice, también muchos pasajes figurados encontrados en las escrituras hebreas posteriormente se aplicaron erróneamente a la misión de la vida de Jesús. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron en varios casos modificadas y distorsionadas para aparecer que se conformaban con uno u otro episodio de la vida terrenal del Maestro. Jesús mismo negó cierta vez públicamente toda conexión con la casa de David. Aún el pasaje que decía una joven dará a luz un hijo se cambió a una virgen dará a luz un hijo. Lo mismo ocurrió con los muchos escritos que se referían al árbol genealógico de José y María, originados después de la carrera terrestre de Micael. Muchas de estas cepas contienen bastante del linaje del maestro, pero en general no son genuinos y no es posible confiar en ellos como ciertos. Los primeros discípulos de Jesús, vamos al Nuevo Testamento, los primeros discípulos de Jesús sucumbieron más de una vez a la tentación de modificar las antiguas profecías para conformarlas con la vida de su Señor y Maestro. De manera que las distorsiones ya están sumamente claras y confirmadas acá. Y con respecto a lo de la inquietud de Norma, sí, definitivamente los reveladores nos comentan que hay una personalidad que se le dio a ese Jesús, hijo de José y María, y que esa personalidad tiene doble naturaleza, una naturaleza de un Micael que desapareció y no lo vieron más los arcángeles ni los Melquisedec, y se conectó con esa naturaleza de la criatura, y la otra naturaleza, la humana, hijo de José e hijo de María. Entonces,
una sola personalidad con doble naturaleza, la humana y la divina. Eso lo comentan en varios párrafos los reveladores. Y para finalizar, confirmando de una manera vigorosa lo que dice nuestro hermano Javier, yo siempre trato de comentar cuando hay esas tensiones, para que estemos muy alerta a nuestros egos que pueden ser manipulados para las tensiones. Entonces, en aquella escuela que se formó por primera vez, la Escuela del Reino, cerca de Betsaida, cerca del lago de Galilea, que se llamó la Escuela de Profetas, ahí compartieron, y eso fue extraordinario, estando Jesús presente, y yo siempre cito el párrafo del documento 148 de la sección 1, en la página 1658, que dice acá: cada uno de los instructores apostólicos enseñaba su punto de vista sobre el Evangelio del Reino. No hacían ningún esfuerzo por enseñar exactamente igual. No habían fórmulas normalizadas ni dogmáticas de las doctrinas teológicas. Aunque todos ellos enseñaban la misma verdad, cada apóstol presentaba su propia interpretación de las enseñanzas del Maestro. Oído con lo que viene, Jesús defendía y sostenía esta presentación de la diversidad de experiencias personales en las cosas del reino, armonizando y coordinando infaliblemente estas muchas visiones divergentes del Evangelio durante la hora semanal de preguntas que Jesús presidía. De manera que eso es muy natural, y más bien debemos sentirnos alegres que haya vistas distintos, porque lo que no tiene Marcelino lo tiene Javier, lo que no tiene Javier lo tiene Marcelino, y eso une y hace un verdadero equipo de siembra, lejos de querer imponer. Mejor debemos agradecer por las diferencias, porque eso nos prueba no solo la tolerancia, sino nos prueba la capacidad de amar y de formar equipo para la siembra de esta luz. Así que me alegro mucho por todas estas intervenciones de hoy. Muchas gracias, Marcelino. Bueno, y estamos ya en tiempo límite, así que la última palabra, el último comentario lo va a tener Jordi y después nos vamos a despedir. Jordi, por favor. Sí, no es que quería comentar, yo tengo ya a mi manera de entender, para yo tenerlo claro, el tema personalidad. Yo diferencio la personalidad y lo que el alma custodia, o sea, lo que el serafín custodia, que es el alma. Y yo, para entender y diferenciarlo de la personalidad, digo que el serafín lo que guarda en el alma es la identidad, es la experiencia nuestra en la tierra, y es la identidad. ¿Qué es lo que somos aquí en la tierra? ¿Qué somos? Si somos sinvergüenzas, si somos unos egoístas que nada más miramos por nosotros, eso es la identidad. Y también la identidad es lo que tú estudias, lo que tú eres, si has llegado a ser un buen médico, si eres un arquitecto, si eres aquí. Esto es la identidad. Y la personalidad es lo que concede el Padre, que nos hace que seamos diferentes unos de otros y que nos conozcamos, aunque ya hayamos cambiado físicamente, nos conocemos. Yo, para si alguien tiene dificultades y líos, pues yo separo las dos cosas, personalidad y identidad. Identidad al alma y la personalidad al Padre y el ajustador. Y el alma, el serafín, y así. Y así más claro, nada más. Muchísimas gracias a todos. Bien. Y gracias, Muy bien, Marcelino, que aprendo mucho de él y que lo sigo en Radio Urantia. Le sigo, que habla mucho por ahí, le sigo. Y a Javier le diría que, oye, que no sé nada de la entrevista por radio. No tenías que tener una Después hablamos entrevista de por eso, radio. de la tele. Sí, O en bueno, la tele. rapidísimamente, Jordi, os informo a todos, se han grabado dos programas sobre Jesús de Nazaret en televisión. El primero se emite el lunes que viene y el otro, no sé si a la semana siguiente o a la otra. Estos los programas ya están grabados, os mandaré el link, aunque lo podéis ver en las televisiones regionales, en los canales por ahí. Sí, bueno, Se llama pero el... ya sabes el lío que hay en España con las televisiones. Cada Sí, sí, pueblo tiene una televisión. En mi pueblo hay televisión. O sea, sí, que pero imagínate esta es, lo que es la hay.
Es la televisión regional de Madrid, pero se emite también por YouTube. Os mandaré el link de YouTube, independientemente del link de la autonómica, para que lo podáis ver. Son 2 horas de presentación, un historiador a un lado y yo al otro. Entonces es una confrontación ideológica muy positiva, pero yo creo que al final el historiador me dijo luego que iba a leer el libro durante. Sí, sí, no, ¿sabes qué pasa? Que estos temas así que están ya hablados en YouTube, se los paso a mis amigos que no son creyentes, ¿sabes? Porque el raro soy yo. Gracias, Jordi. Y Hermanita Mora, gracias. ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, mi amor. ¿Y se acuerda que ahora sí que en la temporada pasada de estos programas que se hicieron de Un Mundo Mejor, hubo una última presentación que se canceló porque no se juntó el quórum de los hermanos, pero esa ya nunca más se volvió a invitar, ¿verdad? O sea, ya no se hizo esa No, sí conferencia. se hizo, mi amor. Se Sí, hizo porque y la podés ver en nuestro canal de YouTube, Un Mundo de Luz y Vida. Y vamos ok. a continuar con el tema en enero, ya le vamos a informar la fecha y bueno, el horario va a ser el mismo por este mismo plataforma Zoom. Y el tema va a ser el 7º autootorgamiento para seguir la línea, porque es una edición especial del nacimiento y la infancia de Jesús. Así ¿Y ya están en que los internet? ¿Ya se subieron? esperamos. Sí, mi ¿Ya se amor. subieron a internet? ¿Ya se pueden ver? Sí, Sí, mi amor. Ah, Igualmente podés ver la primera temporada. Gracias. Marita, el enlace está en el chat grupal de esta sala Zoom. Ahí está el enlace web al canal YouTube, a nuestro canal YouTube. Ahí está la primera temporada y está la primera sesión de la segunda temporada. Gracias. Exacto. Y en enero volvemos a el Jesús, propósito y destino, que es el lema, digamos, de esta segunda temporada. Y ahora sí, los invito a levantar la copa en honor a nuestro Jesús amado, agradecerle que estuvo aquí en Urantia con esa bendición que nos dejó a todos. Feliz Navidad a quienes los festejemos el día que sea. Lo importante es que estuvo aquí con nosotros y está siempre a través de su espíritu de la verdad con nosotros, guiándonos. Así que bueno, felices fiestas, felicidades y chin Felicidades. chin. Felicidades para todos. Feliz Navidad para todos. Amén, amén. Felicidades. Feliz año también. Nos vemos el Que año las que bendiciones viene. se le multipliquen a todos. Feliz Qué Navidad. bueno. ¿Es posible un mundo mejor? Segunda temporada. Jesús, propósito y destino. Esta familia te da las gracias por tu asistencia. Te esperamos en el próximo encuentro. Hasta luego.